Bienvenidos mis Canadians a un video más. Gracias por estar aquí, gracias por estar en mi canal Vladivostok. Y hoy hemos viajado 2 horas y media para ustedes enseñarles esto que viene siendo la ciudad capital de Saskatchewan. Aquí estamos en Regina. Regina es muy popular entre los canadienses aquí en Saskatchewan de que es una ciudad muy aburrida. Pues déjame decirte, yo he venido aquí varias veces aquí a Regina y no la encuentro tan aburrida. Sí puedo ver la diferencia de Saskatoon y aquí en Regina, pero la razón de aquí de Regina, de por qué dicen que es aburrido, es porque es una ciudad de gobierno. Así es. Por ejemplo, como cuando los que viven allá en Toronto se dice que Ottawa es una ciudad muy aburrida, que no hay nada que hacer, que simplemente es puras cosas del gobierno. Pues es básicamente lo mismo aquí en Saskatchewan. Esta ciudad es la capital, es la capital, la ciudad más principal de aquí de Saskatchewan. Entonces, pues aquí están todos los edificios gubernamentales, aquí se lleva a cabo todas las conferencias del gobierno, todo lo que tenga que ver con el gobierno aquí de la provincia y las cosas que suceden del gobierno federal que vienen aquí a la provincia, todo está aquí. Entonces, alrededor de mí está un parque grandísimo que se llama Wascana. Este parque es el más grande de todo Canadá. Incluso es más grande que el parque Stanley allá en Vancouver. Es 2,5 veces más grande que el parque Stanley. Y también es 3 veces más grande que el parque de Central Park en Nueva York. Entonces imagínense qué tan grande está aquí. Este complejo de parque incluye un río que va cruzando. Aquí está la Universidad de Regina. Aquí está el palacio que tenemos en mis espaldas. Es el Palacio de Legislatura de aquí de Saskatchewan. Tenemos muchos edificios de gobierno también aquí a los alrededores. Tenemos también un museo y tenemos muchas cosas alrededor de este complejo grandísimo que está en medio de la ciudad. Entonces hay muchas cosas que hacer en esta ciudad. Mis canadienses, cuando vengan aquí a Regina, no solamente son edificios de gobierno, está todas las cosas de las tiendas de aquí de Canadá. Hay mucho que hacer, pero también les quiero decir que para un inmigrante que viene como ustedes, que tienen pensado venir aquí a Regina o a Saskatoon, en Saskatchewan, que quieren buscar una ciudad ideal para ustedes, yo les voy a tratar de enseñarles los puntos más importantes, así como lo hice con Saskatoon. Si no has visto mis videos de Saskatoon, aquí te los dejo para que tú vayas a verlos y puedas ver qué es lo mejor para ti, si puedes compararlos entre Regina, Saskatoon, qué es lo mejor. Son muy parecidas estas ciudades, son muy parecidas en cuestión del clima, tienen un clima muy parecido. Ya te hemos hablado en mi canal que donde yo vivo en Swift Current sí es un poco más bajito, o sea, el frío no está tan fuerte, pero ya aquí en Regina y en Saskatoon sí tienen un clima más similar, es más frillito. También tienen algo similar que viene siendo, por ejemplo, los trabajos son muy similares y todo, pero lo que sí está diferente es lo que te voy a enseñar para que tú puedas considerar entre Saskatoon y Regina tu nuevo hogar aquí en Saskatchewan. No se puede apreciar mucho el parque, pero es inmenso. Si se fijan, por allá están los edificios. Entonces imagínense la distancia. También por allá hay mucho. Ahorita es invierno, no se ve bonito, pero en el verano, en primavera ponen muchas flores, todo esto, y se ve muy bonito. Me gustaría traerlos en el verano para que vean la diferencia, pero ahora los traigo porque fue mi oportunidad de venir aquí a Regina. Entonces trato de enseñarles lo más que puedo cuando salgo. Ese es uno de los lugares emblemáticos de aquí de Regina. Aquí en Regina sí se siente como un ambiente un poco más urbano en el centro, a diferencia que Saskatoon. Y por allá es el norte central, es una colonia, es un barrio donde es muy peligroso aquí en Regina. Es mucho más peligroso que en Saskatoon. Si se fijan, aquí les voy a poner la lista de los crímenes. No me voy a animar a ir allá porque ahorita es invierno, no voy a encontrar mucha gente afuera en la
la calle. Aparte, sí dicen que es mucho más peligroso si tengo mi cámara y todo que en Saskatoon. En Saskatoon sí me animé a recorrer por la calle 22. Si no has visto mi video de Saskatoon, aquí te lo pongo para que veas ahí, pero aquí no me animo mucho porque sí es más peligroso que en Saskatoon. According to Regina Police Statistics, crime in North Central continues to account for about 17% of all crime, and it houses less than 5% of the population. Una de las colonias más peligrosas aquí, y aquí como la lista dice, hay muchas cosas que puede pasar. Por ejemplo, lo más que pasa es de que te pueden asaltar. Aquí sí hay un poco más de asaltos, y la razón es porque aquí en esta ciudad, a diferencia de Saskatoon, es que aquí hay más personas First Nation, que le llaman las personas nativas canadienses. Aquí hay más personas de ese tipo, entonces tienden ellos a tener más problemas con la comunidad, y pues se ocupan más dinero y cosas así, entonces las drogas y todo lo que tú quieras. Entonces por eso aquí es muy importante que andes más con cuidado para que no te vaya a pasar nada. Muchos dicen, no, pues nada que ver con la diferencia de Centroamérica o de Latinoamérica en general, pero recordemos, el crimen es a nivel canadiense, aún así pasan las cosas y aún así tenemos que tener cuidado. Atrás de mí están unos edificios muy modernos, se siente como que estoy en Toronto. Estoy aquí en el pleno centro de la ciudad de Regina, y bueno, aquí estoy en un parque que se llama Victorian Park. En este parque lo que quieren hacer es de que mucha gente de aquí de Regina, los fans de los cómics, si tú eres fan de los cómics de Marvel en general, quieren poner una estatua por aquí, por estos rumbos, no necesariamente en este parque, pero por estos rumbos, de la estatua famosa de Deadpool. ¿Por qué? Pues Deadpool en las películas él ha dicho que es de Regina, Saskatchewan. Superhero flick Deadpool is breaking box office records as an R-rated film. Turns out the unlikely hero of the story is Canadian. Catherine Hill shares his origins and the desire to put Deadpool on a pedestal. Deadpool, the latest in a long line of Marvel superheroes, has roots right here in Saskatchewan. They say in the movie that he's from Regina. They make the classic joke about being the Regina, the city that rhymes with fun. Entonces, pues todos los fans de los cómics y de Deadpool, pues de aquí de Saskatchewan e incluso de Canadá, todos quieren pues poner una estatua aquí porque podría ser una atracción turística mundial, ¿no? Que la gente venga a ver de dónde es Deadpool, porque él dijo en sus películas que él es de Regina, Saskatchewan, y dijo un chiste que dice que rima con fan. No se dice en inglés Regina, se dice Regina para los que escuchen aquí en Canadá. En Regina, aquí en español es Regina, pero en inglés es Regina. Entonces no sé por qué suena así, no sé por qué lo dicen así, pero así es como se dice, y ese es el chiste que tiene el Deadpool. Entonces quieren poner una estatua por aquí, y pues literalmente si tú ves en Google y todo, Deadpool dice que es de esta ciudad de Regina, Saskatchewan, y pues también Ryan Reynolds es canadiense, entonces pues él tuvo que ver con el que el personaje naciera aquí o que fuera aquí de Saskatchewan, ¿no? Entonces es un buen dato para que puedas saber que aquí en Regina ya nació una estrella del cine de Marvel. Aquí estamos en la Universidad de Regina. Este edificio se ve mucho más moderno que en la Universidad de Saskatchewan, allá en Saskatoon, donde los llevé. Aquí se ve más moderno, pero el campus es mucho más grande. Aquí el campus está junto al parque que les digo que está enorme, y aquí está muy grande. Hay muchas áreas en las que tú te puedes estudiar. Es una de las escuelas más grandes de aquí de Saskatchewan. Pues son esas dos, la Universidad de Saskatchewan y esta de Universidad de Regina. Así es de que a lo mejor aquí algún día vas a venir a estudiar aquí en esta universidad. Esta ciudad también tiene mucha historia. Aquí antes los nativos americanos que cazaban los búfalos, porque aquí en Saskatchewan los búfalos son muy populares. Entonces aquí lo que hacían era, cuando los
cazaban y comían sus carnes y todo, ellos aventaban todos los huesos de los búfalos aquí en esta área donde es Regina. Entonces, aquí donde se estableció esta ciudad, había muchos huesos de búfalos, entonces le llaman la ciudad The Pile of the Bones, la montaña de los huesos. Entonces, tiene mucha historia esta ciudad. Esta ciudad, su nombre está debido a la reina Victoria Regina, como aquí lo dice, Victoria Regina, y es la ciudad de la reina. Así es de que, pues ya saben cuando vengan aquí a Regina. Aquí recorriendo Regina he venido varias veces ya y he venido de compras, he venido a ver las cosas que hay aquí de entretenimiento y hoy los traigo aquí a Regina. Y es una de las pocas veces que vengo en invierno, porque en invierno casi uno no viene, por las carreteras están llenas de hielo, como se ve. Pero lo que yo te puedo decir de Regina es de que es una ciudad muy bonita, es una ciudad en la cual pues está en medio de las praderas. Lo que no me gusta de Regina es de que está básicamente el final de Saskatchewan, entonces la siguiente ciudad más grande sería Winnipeg, que son 6 horas en Winnipeg, allá en Manitoba. Si quieres ir a Saskatoon son 2 horas y media al norte, y si ya quieres ir a Calgary ya son alrededor como de unas 8 horas. Entonces es una ciudad que está remotamente en medio de Canadá, o sea, realmente no hay nada alrededor de Regina. O sea, si no lo encuentras en Regina vas a tener que manejar por lo menos 6 horas. Entonces es una ciudad que es muy remota, muy aislada, pero tiene todo. Es una ciudad capital que tiene todo, pero aún así entre Saskatoon y Regina yo me iría a Saskatoon, simplemente porque es más accesible logísticamente para muchas cosas. Pero si tú planeas trabajar en un trabajo de gobierno aquí en Saskatchewan, esta sería la ciudad. Y también si tú piensas ser un policía, la policía montada de Canadá, los RCMP, los famosos RCMP, pues ellos tienen sus sedes aquí en Regina. Aquí es donde vienen a entrenar, tienen su academia de policía. Entonces, aunque tú estés en Ontario y quieres ser un RCMP, tienes que venir aquí a Saskatchewan a la academia, porque solamente es la única academia de RCMP, la única academia de policía aquí en todo Canadá, y se encuentra aquí en Regina. Entonces, junto con eso, aquí Regina es una ciudad de edificios, es una ciudad importante, es una capital, aquí están todas las compañías, es una ciudad de negocios, es una ciudad donde está todo lo que tiene que ver con el gobierno. Y bueno, pues así es Regina. Yo, mi punto de vista, ya saben, yo preferiría ir a Saskatoon. Ahí tiene mejor vibra, se ve la ciudad un poco más ambientada. Aquí la gente es más conservativa a lo que yo he estado experimentando aquí, pero al mismo tiempo es una ciudad muy importante porque es la capital. Pero tú me vas a decir, bueno, ¿dónde se consiguen los trabajos mejor? ¿Dónde es más fácil? La verdad es que aquí en Regina va a ser un poco más complicado conseguir trabajos, porque va a haber todavía menos, y los que va a haber son trabajos como de corporaciones y todo así, o trabajos de grano, porque aquí están todas las oficinas y todas las sedes de las compañías de los granos, porque aquí Regina es uno de los lugares donde tienen mayor infraestructura en almacenar bienes. Por ejemplo, todos los granos que se exportan, ¿sí? Aquí en Regina es el lugar donde se almacena todo, de los trenes y todo. No sé si me pueda entender. Aquí es donde se almacena todo, de todo Canadá. Como está en un lugar estratégico en el centro de Canadá, aquí se presta mucho para que, si por ejemplo si hay granos que van a ir de Vancouver, de aquí salen. Si va a haber granos que va a haber de Ontario, de allá de Quebec, de aquí salen. O sea, aquí es el centro de Canadá, no literalmente, económicamente, en el sector industrial de la agricultura, de los granos. Aquí es muy importante. Entonces, si tú vas a trabajar en los granos, en la industria de todo esto, de la agricultura, aquí es una ciudad muy importante para eso. Hay muchas compañías de eso. Tiene su que ver aquí en Regina. Pero recomiendo que veas la lista de reproducción que tengo de aquí de Saskatchewan, para que tú puedas ver y puedas comparar, y me pongas en los comentarios dónde tú te vendrías, a Saskatoon o aquí a Regina a vivir. ¿Dónde te vendrías? ¿Dónde te gustaría?
o no te importa qué tipo de ciudad, simplemente lo que quieres es venir aquí a Canadá. Porque recordemos, los que estamos fuera de Canadá, lo único que queremos es venir aquí a Canadá, no importa cómo, no importa qué trabajo, no importa qué ciudad, no importa en qué programa, pero lo que queremos es estar aquí. Pero ya cuando estás aquí, mis Canadians, entonces ya ves la realidad de las cosas en la cual tú ya quieres decidir dónde te vas a ir a vivir, si Saskatoon, si Regina, si Saskatchewan, si una ciudad más pequeña, si una ciudad más grande. Es cuando uno empieza a tener esos pensamientos de que, wow, me hubiera ido a esta otra provincia o me hubiera ido a esta otra ciudad. Porque ya cuando uno se mueve aquí, ya es más difícil moverse fuera, ¿no? Porque ya tienes todas tus cosas aquí, tu trabajo, ya le hayas a moverte aquí. Entonces es mejor que desde su país planeen a qué provincia, a qué ciudad se vayan a ir, para cuando lleguen no se les haga tan complicado el moverse. Siempre, si no te gustó aquí, te puedes mover. Al ser residente, te puedes mover y todo. Entonces, cualquier ciudad, cualquier provincia que te guste, perfecto, pero sí toma en consideración todos los puntos que te digo en los videos para que, pues, tomes en cuenta a dónde te quieras venir aquí, a Canadá. Si quieres ver más de Regina, las casas y todo cómo se ve, y de Moose Jaw también, esta película de aquí de Ryan Reynolds la grabaron aquí en Regina y en Moose Jaw, así es que si quieres ver un poco más, ahí puedes ver esa película. Y bueno, si te gusta este contenido, ya sabes qué hacer, revienta ese botón de likes, comenta todo lo que quieras, sígueme en Instagram y también apóyame en Patreon para poder seguir haciendo contenido como este y mostrarte todo lo que yo pueda. Así es de que nos vemos en el próximo video.